yo soy Roxanne González. Y yo, Miguel Corwell. Y esto se llama Dos Nativos. Dos Nativos. En el episodio de hoy queremos hablar sobre algunos estereotipos que existen sobre nosotros los latinos. Sí, son estereotipos que comúnmente se presentan en personas que no son de Latinoamérica sobre nosotros y nuestras culturas. Correcto. Antes de hacer este video hicimos una pequeña búsqueda en internet y descubrimos algunos estereotipos que ya sabíamos y otros que fueron una sorpresa. El primero que encontramos es que todos los hombres latinos son machistas. ¿Qué piensas? Lamentablemente es verdad. Sí, yo creo que existen excepciones, porque obviamente no podemos meter a todos Sí, en el claro, mismo saco. sí, claro. Pero sí, es verdad. No todos son machistas, pero yo creo que sí muchos son machistas. Sí, sí, y creo que la mayoría de los hombres también. ¿Tú crees que tiene que ver con la educación y la educación en casa o la cultura en sí y ya? No, la cultura. Yo creo que tiene que ver con la cultura. Yo creo que es también parte de la crianza. Muchas veces, o sea, somos criados de esa forma, porque eso es lo que han aprendido nuestros padres, pero pienso que está cambiando un poquito. Sí, bueno, se hará en Colombia y en Venezuela, porque todavía existen países Sí, donde la cantidad de feminicidios que Es hay grande, es grandísima. No voy a nombrar países porque eso se encuentra en internet, pero se puede conseguir y hay muchos países que tienen problemas. Miguel acaba de tocar un punto muy importante y es que esto es un problema para Latinoamérica. Sí. Existen una cantidad de feminicidios increíbles por el machismo, así que más que un estereotipo es un problema. Sí, sí, claramente. Otro de los estereotipos, y este me da mucha risa, es que todos los latinos sabemos bailar. ¿Qué dice aquí el alma de la fiesta presente? No, no creo que sea así. Claro, sí muchos latinos saben bailar, sí es verdad, pero no todos saben bailar. Eso no es así. Por ejemplo, yo creo que entre todos mis amigos, sí muchos saben bailar, pero no saben bailar de todo. Porque ellos asumen que nosotros los latinos sabemos bailar salsa, merengue, bachata, vallenato, rapacanilla. Raspacanilla. Otro ahí, amor. No sé. Salsa brava, no sé, todos los tipos de salsa. Salsa erótica. Salsa erótica, eso así bien pegadito. Desnúdate, mujer. De eso que pegan cachete con cachete y se dicen Y cosas. meten la pierna, entrelazan las piernas. Sí, sí. No, pero eso no es así, lamentablemente no es así. Sí saben bailar, normalmente yo creo que es muy común que las personas latinas saben bailar o merengue o salsa. Eso es lo más. Yo creo que no es que saben bailar merengue o salsa, sino que sabemos llevar el ritmo. Porque, por ejemplo, yo Sí, puedo claro. llevar el ritmo con una persona, pero yo no sé bailar. O sea, yo no me considero una persona que dio las vueltas, no. Ah, bueno, claro. Sí. No, Eso pero es- puedes mantener el ritmo. Pero pienso que esto también depende del país en donde fuiste criado, porque los países caribeños están expuestos a más salsa que los países del sur. Sí, No claro, sé. definitivamente. No es tan común en Bolivia, en la salsa. No, no creo que no. No. Pero es que bueno, hoy en día la salsa, sí, yo creo que la salsa está siendo muy popular en muchos lugares. Por ejemplo, Pero es que el reggaetón le ganó a todo. bueno, no, pero es que el reggaetón Y el trap, Bad Bunny, bebé. O sea, hay reggaetones, a mí no me gusta el reggaetón, pero no es algo que diga ay, que me gusta, no me gusta. O sea, es algo como que, ok, es reggaetón, ajá, whatever. Pero hay unos reggaetones que son bien pegajosos o Sí, bien sí, que sí. tú lo escuchas una vez y es como que, ajá, sí. Sí. Pero hay otros que son demasiado, ay Dios mío, que no sé dónde sacan la letra. Hay unos que son... esto es algo gracioso porque nosotros como tutores siempre recibimos estudiantes que quieren entender lo que dicen algunos cantantes como Bad Bunny y para nosotros tampoco es una letra que podamos entender porque no se entiende, ¿no? Sí, pero es que no tanto eso. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que una estudiante, una chica, me dice, Miguel, yo quiero que me ayudes a traducir esta canción, esta letra. Y yo, ajá, ¿cuál es? Para ver. Cuando me envía una canción de Bad Bunny, que eso es... Sí, mami, bueno, las obscenidades yo le decía, yo no sé cómo explicarte esto sin ser grosero, sin faltarte respeto, pero inténtalo. Y yo, bueno, cuando, o sea,
abrirle las nalgas a una mujer. ¿Y qué es eso? Y yo, Dios mío, ¿cómo le explico yo a una persona? Open. No, no lo digas. Sí, sí, la verdad, era difícil, era difícil. Entonces, eso es una de las cosas que sucede mucho, que quieren aprender español con Bad Bunny. No. Por favor, No. no lo hagan. No. Él es muy popular y la Sí. música de él es contagiosa, pero él no habla bien español. No habla bien y la letra en sus no. letras. No, y la letra, eso no son cosas que tú le puedes decir a otra persona en la calle. No. Definitivamente no. Y bueno, aquí llegamos a uno de los estereotipos, que es que literalmente todos los latinos somos el alma de la fiesta. Sí, bueno. Un poco así. Yo creo que es... Bueno, pero eso también depende, amor, de la cultura de cada país. Por ejemplo, en Venezuela, supuestamente, bueno, o sea... Yo creo que sí, un poco. Sí, bueno... Pero depende. Caribeños yo pienso que somos más como espontáneos. Yo creo que los caribeños somos más espontáneos que personas que son de montaña, por ejemplo. Sí, definitivamente. Los países donde están en la región de la cordillera de los Andes, esos países son mucho más conservadores que los países que están cerca de la costa. Y es una diferencia muy grande. Entonces creo que por ahí viene el estereotipo por los costeños, por las personas de costa, Sí. no por todo el continente. Es que eso es correcto. Por ejemplo, en Venezuela normalmente las personas de montaña son más tranquilas Son más que... tímidas. Sí, más tranquilas que las personas que son, por ejemplo, de nuestro estado. Sí. Y normalmente las personas que son de nuestro estado son muy gritonas, ¡ah! Y hacen la fiesta, ¡ah! Y con un bochincho, una gritería, así. Ese es otro de los estereotipos. Ese es otro de los estereotipos, pero sí. Uno de los estereotipos que también encontramos es que todos los latinos somos gritones. Y yo me considero una persona gritona, así que yo Sí, entro sí. en ese estereotipo. Yo no sé si yo me considero gritón en realidad, no sé. No, tú no. Pero en la región donde nosotros vivimos, sí somos, yo pienso que no en toda Venezuela, pero es de nuevo, por regiones. Personas de montaña son muchísimo más tímidas que otras personas. Pienso que no es un estereotipo, no es un estereotipo real, perdón, porque no pienso que defina la mayoría. Porque la gran mayoría de los países de Latinoamérica está en cordillera de los Andes, está en montañas. Sí, pero bueno, ahora que lo estoy pensando bien, no creo que todos los latinos seamos gritones. Porque cuando fuimos para Ecuador, Oye, ¿Le puedo ayudar, señor? un susurro. ¿Hacia dónde se dirige? y yo así me... Yo le decía a Miguel, Miguel, yo no escucho lo que dice esta gente. Porque ni Miguel y yo estábamos siempre como así. Yo sentía que yo me estaba acercando tanto a esa persona que en cualquier momento yo podía hacer... o sea, un beso así en la boca. Porque era muy cerca, Yo creo que los venezolanos somos gritones. Sí, los venezolanos pero son no gritones. todos, no todos. Bueno, puedo decir que, por ejemplo, las personas aquí en Bogotá no son gritonas, pero No. sí se ríen. Sí, sí su se ríen, risa sí, es ajá. muy alta, se ríen Muy muy, alta. muy alto y para mí es como, ok, qué risa tan... Sí, pero en general yo siento que tienen una voz bastante normal. Bastante sí, baja. Bastante, sí, normal. Ya actualmente, por lo menos yo me he acostumbrado al timbre de la voz de las personas de acá, pero cuando llegué a este país yo sentía que yo no podía escuchar lo que ellos decían, porque el timbre de su voz es mucho más bajo y como dije, yo soy una persona que habla alto. No, pero es que también el estado donde nosotros somos, amor, allá, ¡oye! ¿Qué fue? ¿Cómo estás? Y para todos somos muy gritones. Somos muy gritones. Sí, sí. Y por eso nos tienen rabia en muchos Otros estados sí. no les gusta. Es como, a ver, para los americanos creo que es un poco como la cultura de Texas, que es muy espontánea, así más o menos es el estado donde nosotros, no es lo mismo obviamente, pero No, jamás. el estado Ni donde los nosotros caballos, vivimos, no, pero el estado donde nosotros vivimos es como la actitud de las personas de nuestro estado es muy llamativa. Eso, es como muy llamativa. Solamente en eso estoy comparando. Sí, sí. Pero bueno, es una comparación simplemente, un estereotipo y es un ejemplo que estamos dando. Ah. Otro de los estereotipos que encontramos es que todos los latinos somos dramáticos. Drama queen. Sí, sí, en realidad sí. ¿Tú piensas? Sí, yo creo que sí hay mucho drama normalmente en la cultura latina. Yo creo que sí, mucho drama para todo. Para ¿Tú todo. piensas? No, sí. Yo creo que sí hay mucho drama, bebé. No. O sea, no es que es el drama así de exageración como las novelas,
Porque las novelas, eso es otro nivel. No somos como las novelas, pero sí hay drama en nuestras vidas. O sea, ya va, hay drama en nuestras vidas, eso es cierto porque la vida en Latinoamérica, en cualquier país, es complicada. Cada latino tiene muchos problemas y sí hay drama en nuestras vidas, pero que somos personas dramáticas. Yo no pienso que seamos, a ver, voy a dar mi punto. Yo no pienso que seamos personas dramáticas porque si bien tenemos unas vidas dramáticas, porque pasan muchas cosas en el día a día de una persona de Latinoamérica, o sea, las personas no están llorando por cada problema. Así como, José Francisco, no sé qué voy a hacer. Ha aumentado el precio de los frijoles, José Francisco. No. Pero yo creo que sí, yo conozco personas que son así. No que lloran, pero ay, Dios mío. Ay, tú sabes que fui a comprar esto y no había. Ay, Dios mío. Es como yo. Pero así estaban muchas personas en el mundo cuando se acabó el papel higiénico. Sí, sí. Por lo mismo digo, es como Es este que bueno, problema todas esas personas, no han tenido esos problemas nunca. bueno, pero yo creo que lo aprendieron a manifestar con las novelas latinas. Ah, Yo creo que no, o sea, yo pienso que tenemos unas vidas complicadas y que al contrario, las personas continúan con su vida y no están llorando por cada cosa que pasa porque de hecho tenemos muchos problemas. Sí es cierto de que las novelas son súper dramáticas y creo que eso es lo que muestran al mundo y por eso está este estereotipo. Yo particularmente no pienso que seamos dramáticos como las novelas. no, como en las novelas no, eso es otro nivel. No. Es más, no. vamos a hacer una pequeña presentación. ¿Qué te parece, amor? Ok, déjame pensar. Déjame pensar rapidito. Ok, ya va. José Francisco, nunca más voy a confiar en ti. ¿Por qué, María Victoria? Te has acostado con mi hermana, maldito. Pero María Victoria, ¿de qué estás hablando? No lo niegues, tú sabes bien lo que has hecho. ¿Pero con cuál hermana me has acostado? Te has acostado con más de una, desgraciado. Algo así. Pero en la novela hay más drama. No, pero eso no pasa en la vida real. No. Bueno. No sabes. No sabemos. Nunca sabe. Hay personas. Yo creo que luego desde que existe, ¿cómo se llama esta doctora que sale en la televisión? La doctora Polo. Bueno, desde que existe la doctora Polo yo ya no, o sea, es como que, sí sale, la doctora Polo ya existe. Pero ya va, ¿tú crees que ellos conozcan quién es la doctora Polo? Sí, hay muchas personas que son de Estados Unidos ¿Sí? o de otros países que conocen a la doctora. La doctora Polo es muy famosa. Claro, Por esa mujer tenemos ese estereotipo. Cabe destacar que la doctora Polo, o sea, la mayoría de los casos, yo me atrevo a decir que el 99% de los casos son falsos, sí. Pero quizás son cosas que han sucedido. Es muy probable. Yo creo que sí. No sé. Sí, pero bueno. A ver, y queremos hablar de otro estereotipo, que este estereotipo no lo encontré en internet, pero este estereotipo es algo que nos ha pasado, nos lo han dicho tanto a Miguel como a mí. ¿Cuál es eso? Tú sabes bien cuál es, que todos los latinos comemos tacos como comida típica. Yo quiero hacer una pausa aquí. Mira. Muy bien, te quedan como 5 minutos. Vamos. Okay. Yo quiero que sepan que, los tacos son sabrosos, sí, son muy deliciosos, pero que nosotros hablemos español no quiere decir que somos de México y nuestra comida típica es el taco, ¿ok? Yo no tenemos nada en contra de los mexicanos. Los mexicanos hablan demasiado, o sea, cool. Yo cada vez me gusta mucho cómo hablan. Son muy divertidos, o sea, su slang, ese tipo de cosas. Pero, nosotros somos de Venezuela, muchas personas son de Colombia, de cualquier parte, y eso no quiere decir que los tacos es la comida típica de ese país. No. No. Qué exagerado, qué exagerado. No hay que dejarlo en claro porque me ha pasado que... ¿Y te gustan los tacos? Sí, claro. ¿Y qué tipo de taco venden en tu país? Y yo, no, yo soy de Venezuela. Ok. ¿Y Venezuela qué tan cerca está de Estados Unidos?
No, de México. O pregunta, como con el tema de los tacos siempre preguntan y que, ¿y cuál es tu taco favorito? Y yo, no sé, el de carne, supongo. Sí, no sé, supongo, uno ve, bueno, me provoca este, pero no sé. Ok, o sea, ¿Y te gusta el taco al pastor? Y yo, Dios mío, a mí me pasó. yo no sé cómo es un taco al pastor. Yo solo voy a una taquería y digo, No. este de carne, pero no hay diferentes tipos de tacos. Ok, ya va. No quiere decir que no vendan tacos, Claro, sí venden tacos. pero es como decir que no vendan sushi. Sí, También correcto. venden sushi. Pero la versión de sushi de Venezuela, por ejemplo, o de Colombia, o la versión de taco de Colombia, realmente tampoco son tacos auténticos. No son ni siquiera cercanos al real, porque no es la comida típica. Otra cosa es que no porque hablemos español, ya Miguel lo dijo, vamos a comer taco, tampoco burritos, Tacos y burritos, sí. ni chilaquiles, Dios ni fajitas, mío, ni Dios nada mío. de eso. No porque no nos guste, la comida mexicana es riquísima, pero realmente no es la comida típica No, de cada país. De cada país, No. no. Recuerden eso, no lo es. Y si Ay. ustedes se sienten ofendidos por esto, bueno. Se les rompió el corazón Sí, un poco, porque sí. es que la comida mexicana es muy buena. Es Sí, muy es buena. sabroso. Sí. Eso es como decir, bueno, yo creo que este va a ser un ejemplo como mal chiste, pero no sé, eso es como decir, tú eres de Estados Unidos, sí, y tienes pistola. Exacto. ¿Qué- Esto no, no es real. no tengo pistola, pero ¿qué tipo de pistolas tienes? ¿Tienes metralletas? AK. Armas automáticas. ¿Tienes un AK-47? No, pero no me gustan las armas. ¿Pero qué tipo de armas tiene tu papá? O sea, es algo así, o sea, Sí, es sí, un sí. mal ejemplo, mal chiste, pero es como que, ok, Exacto. no es lo mismo. No porque hablas español todos comen lo mismo, no. De hecho, es algo muy interesante porque hay muchas regiones, muchos países, cada país tiene su comida típica e incluso si existe la misma comida típica o la misma comida tradicional como Colombia y Venezuela, los dos países tenemos variaciones Sí, en la sí, comida. correcto. En Colombia existe arepa, en Venezuela también existe algo que se llama arepa, son totalmente diferentes. La forma, creo yo. La forma es lo único similar, Sí, pero son no son es diferentes. similar, o sea, tiene ciertos Incluso parecidos. tienen el mismo nombre, pero es diferente, es otra cosa. Sí, Otro de los estereotipos con la comida es que todos los latinos comemos comida picante. Sí, correcto. No es así. No es así. Hablemos de tu experiencia. Miguel. No. A mí, Dios mío, a mí a cada rato me preguntan, ¿y te gusta la comida picante? Y yo, no como picante. ¿Cómo es eso posible? Si tú Pero eres latino. si tú eres latino, todos los latinos comen picante. Y yo, No. por ejemplo, no en Venezuela, no en Colombia, no sé si... No, es que vas a Ecuador no comen picante, Sí. Argentina no come picante. Claro. La realidad es que México come comida Sí, picante. Claro, nosotros sí comemos picante, pero ¿qué sucede? Tú pides la comida y te colocan la salsa picante a un lado, que si tú quieres picante, tú le agregas picante. Pero tampoco es picante como la de México. O Sí, sea, claro, es que el la picante de- de México es otro nivel. O sea, la cosa de Venezuela es casi que pimienta. No es picante realmente, porque tradicionalmente no comemos comida picante. Solamente México come comida realmente picante. Sí. Son machos. Bueno, y aparte que imagínate, o sea, yo como picante y mis labios se ponen así, como J-Lo, ¿no? Qué horrible, Miguel. Y rojo así. No quiero ver esa imagen. Pero es cierto. Miguel, primero, él, por ejemplo, es intolerante a la lactosa y al picante. Pero bueno, esos son algunos de los estereotipos que encontramos en internet. Espero que les haya gustado este video. Lo vamos a dejar por ahora hasta acá. Y si tienen algunos estereotipos que quieren hablar o conversar, estamos dispuestos a hacer un segundo video, porque de hecho hay más estereotipos. Sí, definitivamente. Sí, hay muchos estereotipos con latinos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video y si les gustó denle like, suscríbanse al canal y bueno, ¿tienes algo que decir? No, todo está bien, tú lo dijiste todo. Bueno, hasta luego. Chao. Chao.